da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Siempre es un gusto que esté aquí en el estudio la doctora Mercedes Poiré, ella es directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Nos va a hablar en esta ocasión de un estudio sobre mejores prácticas del sistema financiero en México, doctora, y es un gusto porque siempre con datos muy interesantes. Muchas gracias, Pati. El gusto es para nosotros poderles traer resultados sobre diferentes temas. Y ahora, fíjate que muy interesante porque en una iniciativa conjunta con Unifimex y con el Aspen Institute en México, nos dimos a la tarea de ver qué pasa con la gente, qué piensa la gente sobre el sistema financiero en nuestro país, a quién ven dentro de los jugadores, claro, qué productos tienen, etcétera. Y fue muy interesante porque, para empezar, yo te diría, hay datos súper relevantes. En primer lugar, cuando tú le preguntas a la gente, oiga, ¿para usted qué es el largo plazo? Y ahorita te explico por qué esta primera pregunta. 61% de los mexicanos consideran que el largo plazo va entre un mes y 5 años. Y entonces, ahí empiezas a encontrar muchas de las claves de, a ver, ¿por qué no invertimos? ¿Por qué no ahorramos? ¿Por qué no tenemos un seguro de vida? ¿Por qué no tenemos un seguro de ahorro para el retiro? Etcétera, ¿no? Para nosotros este es un dato muy interesante porque si tú ves que el largo plazo, cuando mucho llega a 5 años, pues entonces no tienes incentivos para ver mucho más allá, ¿no? Ese fue uno de los datos que nos pareció muy relevante. Para planear, ¿no? Pues para planear, porque ¿qué planeas si tú consideras que tu largo plazo se acaba dentro de 5 años? O que empiece en un mes, o que, ¿no? Es increíble. Y hay gente para la que el largo plazo a lo mejor son 6 meses, ¿no? Entonces, ahí empezamos a encontrar algunas de las claves de estos temas en los que hay tanto debate, si es un tema cultural o qué hay, ¿no? Otro de los hallazgos muy importantes, tú sabes que hay un montón de jugadores en el sistema financiero mexicano, hay casas de bolsa, casas de cambio, hay arrendadoras, hay afianzadoras, etcétera. Claro. Cuando tú le preguntas a la gente, si yo le digo sistema financiero, ¿en qué piensa? Prácticamente el 60% piensa en los bancos. Y esto... Exclusivamente, y entonces esto limita mucho el juego porque finalmente, oye, pues ¿por qué no invierto? ¿Por qué no voy a una casa de cambio? ¿Por qué no hago algunas otras operaciones que podrían realmente contribuir al crecimiento y al desarrollo del país? Porque además tú sabes que en cualquier país el sistema financiero juega un papel preponderante en el crecimiento y el desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué pasa? Que para bien y para mal, el 60% piensa solamente en bancos y naturalmente esto también tiene que ver con la percepción que se tiene sobre la oferta, ¿no? Si yo he tenido una mala experiencia en el banco o percibo que el banco no me es accesible, pues entonces eso también limita mi juego dentro del sistema financiero en México. Y ahí es donde entra el tercer dato que consideramos que es muy, muy relevante, porque realmente tenemos todavía una penetración muy pobre del sistema financiero en nuestro país. La gente que es usuaria del sistema financiero es alrededor de un porcentaje similar a este 60%, pues realmente es usuaria de servicios como tarjetas de débito y ahí vemos una penetración muy importante de que las empresas ahora nos pagan nuestras nóminas a través de tarjetas de débito, pero el juego, digamos, o el papel del público en el sistema financiero en México sigue siendo muy limitado, ¿no? Es muy interesante estos datos que está dando porque justamente se habla, bueno, de cultura, de tradiciones, de malos enfoques, qué es lo que se tiene que hacer, porque estamos en un mundo globalizado, claro, donde las finanzas cada vez están acercando más, donde la economía también se está acercando más, no solo en nuestros propios estados, sino también a nivel global. Cada vez las redes y las tecnologías, las nuevas tecnologías nos permiten acceder a mejores pues, herramientas financieras, sí, pero no estamos llegando a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo, Omar, que se necesita hacer un esfuerzo muy grande por hacer accesible al público los servicios financieros. La mayor parte de la gente, cerca de un 70%, considera que los productos y servicios que ofrecen los bancos, y hablo de bancos porque otra vez, cuando piensan en el sistema financiero, piensan en los bancos, no son accesibles para ellos. Lo que te dicen es, son accesibles para las grandes empresas o para la gente que tiene mucho dinero. Entonces, hay que hacer un trabajo muy importante en términos de educación y capacitación financiera. Es decir, hay como estas dos vertientes. La educación, y yo creo que hay que empezar a enseñarles a los niños desde muy pequeños cuáles son las ventajas de ahorrar, de invertir, de tener tu dinero protegido, etcétera. Pero también hay que capacitar a la gente en el sentido de ¿cómo le hacen para entrar? ¿Cómo le hacen para jugar? ¿Cómo le hacen para invertir? Porque lo que pasa es que hay
como todo un tema de me impone y no lo siento hecho para mí y entonces no formo parte del sistema financiero, ¿no? Y en automático. Claro, todo. porque siento que no tiene una oferta que me es, digamos, familiar. Claro. Y es increíble, por ejemplo, el 38% de la gente reconoce que sigue ahorrando utilizando alcancías, el colchón, escondites en su casa, tandas. Es de veras impresionante. Mucha gente te dice, yo pido préstamos, como la mitad han pedido un préstamo. Y esos préstamos se los piden a amigos, a familiares, y le preguntas a la gente, ¿y usted sabe si paga intereses por ese préstamo? Hay un porcentaje interesante de gente que no sabe si está pagando intereses por los préstamos. Y tú sabes que hay ciertos sectores informales de prestamistas, por ejemplo, que cobran intereses que son realmente altísimos. Entonces, todos estos elementos van permeando la percepción que se tiene sobre el sistema financiero y esto no permite que la gente vaya entrando, ¿no? Doctora, usted mencionó algo muy interesante que dice, bueno, probablemente tenga que ver con cuestiones culturales. La pregunta es, también hay mucha información al respecto. ¿Dónde chocan estas dos vertientes? Es decir, hay mucha información, pero pesa la parte cultural. ¿Qué ocurre? Mira, yo creo, Pati, que hay un tema de lenguaje, ¿no? Porque sí hay mucha información, pero probablemente es información que no es accesible para la gente. Es Que decir, no aterriza la en la gente no la población. atiende porque, a ver, si yo vivo, y además este estudio se hizo en zonas urbanas, nosotros no nos fuimos a las zonas rurales, pero si tú te vas un poquito más allá, si en zonas urbanas, en donde además cerca de la mitad de la gente reportó tener licenciatura o preparatoria, pasa esto, imagínate que está pasando en otras zonas en donde no hay. A mí me parece que la información sí es suficiente, pero no está traducida a un lenguaje aterrizado que le diga a la gente, a ver, si hay un instrumento de ahorro, ¿qué significa esto? ¿Para qué me sirve? Y de entrada, oye, tú no puedes estar ahorrando nada más para cubrir imprevistos, que además es la primera causa de ahorro para la gente, ¿no? En realidad eso no es un ahorro, es estoy haciendo mi colchón para cubrir un imprevisto. Pero me parece que es un tema de cómo hacemos que la información sea realmente entendible de acuerdo a cada uno de los segmentos que vemos, ¿no? Y sobre todo hacer énfasis en la educación de los niños, ¿no? Desde luego, y como yo digo, y como hemos platicado con nuestros interlocutores de Unifimex y del ASPEN, educación y capacitación. Claro. Sí que sepas, pero también que sepas cómo usarlo, porque sí, ahora tenemos accesibilidad a través de Internet y es impresionante la cantidad de gente que a pesar de esas herramientas sigue yendo a una sucursal a hacer filas y filas eternas porque no sabe o le da miedo y qué tal que mi dinero no llega y qué tal que no se hace el pago. Todavía creo que nos falta mucho camino por recorrer en ese tema, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias por explicarnos este interesante estudio que acaba de hacer a nivel nacional sí. Por parte de la Universidad del Valle de México. Gracias, doctora Mercedes Poiré, por esta interesante plática. Al contrario, que tengan muy buen día. Y que sea de utilidad sobre todo, doctora. Esperemos que sí.